Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy estamos hablando de lo que es referente a medidas de tendencia central, pero en este caso serían en datos agrupados. Las medidas de tendencia central que hemos trabajado serían la media, la mediana y la moda. En esta sesión nos vamos a encargar de la moda, que como lo hemos comentado, la moda es el dato que más veces se va a repetir, es decir, el valor o la frecuencia absoluta cuyo valor es mayor. Y también es importante identificar que va a haber ocasiones en que vamos a encontrar más de una moda. Eso es correcto. Ajá. Puede ser bimodal, puede ser unimodal, dependiendo el número de o los valores que se repitan, dependiendo la moda que nosotros estemos encontrando. Si estoy trabajando en datos agrupados, ¿cómo voy a obtener la moda? Vean, la moda, aquí algo importante que tenemos que hacer es identificar. Estoy trabajando datos agrupados, por lo regular voy a trabajar una tabla de frecuencias y tengo que identificar en qué clase o en qué intervalo de clase se encuentra esa moda. Una vez que identificamos esa clase o ese intervalo de clase, ahora sí podemos identificar, en este caso, porque me dice que la moda va a ser igual al límite inferior, ajá, del renglón donde vamos a identificar la moda, y eso le vamos a sumar lo que sería la frecuencia de renglón de la moda. En este caso, sería también menos lo que sería la frecuencia anterior de la moda. Ajá. Y todo esto lo vamos a dividir entre esa misma frecuencia, ajá, menos esa frecuencia anterior, pero le vamos a sumar la frecuencia del renglón, le vamos a sumar una frecuencia superior de renglón. Todo esto, bueno, todo esto lo vamos a multiplicar por lo que sería el tamaño del intervalo. Entonces, son elementos, son frecuencias que vamos a encontrar dentro de nuestra, vamos a decirlo así, dentro de nuestra tabla de frecuencias. Entonces, algo importante, dos puntos importantes. Vean, si mi moda se encuentra en el primer intervalo, pues resulta que no voy a encontrar una frecuencia anterior. Y si mi moda se encuentra en el último intervalo, no voy a encontrar o no va a existir una frecuencia superior. Esta va a ser igual a cero. Entonces, vamos a ver entonces cómo vamos a determinar esta moda. Tenemos la tabla o nuestra tabla de frecuencias donde tengo los intervalos. Me dice que son 5 intervalos, 5 clases, ajá, y cada intervalo tiene tanto su frecuencia absoluta como su frecuencia acumulada. Sabemos que la frecuencia absoluta es la cantidad de datos que existe por cada intervalo y la acumulada, bueno, es la sumatoria de estos datos. En total nos dice que tengo 50 datos. Ajá, algo importante que tengo que identificar. Y bueno, si ya sabemos que nuestra fórmula para calcular la moda en datos agrupados necesito límite, frecuencia y tamaño del intervalo, bueno, tenemos que identificarlo, ¿sí? Entonces me dice, lo primero que voy a hacer es identificar en qué, en este caso, en qué clase se encuentran mayor datos. Ajá. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a enfocar a la frecuencia absoluta. Acuérdense, aquí me dicen el total de datos, es decir, cuál es el número mayor que yo encuentro en la frecuencia absoluta. Y vamos a ver que el número mayor de esta frecuencia absoluta es el 19. Ajá. Por lo tanto, quiere decir que mi moda se va a encontrar en lo que sería prácticamente mi tercer clase. Ajá, aquí es donde voy a encontrar mi moda. ¿Por qué? Porque dijimos 19 es mayor que 11, que 4, que 10 y que 6. Y recordemos que la moda es el dato que más se repite, entonces tiene que estar en ese 19. Si tuviéramos un número mayor, bueno, ahí es donde encontraríamos lo que sería la moda. Ya que encontré el renglón donde se encuentra, o la clase más bien donde se encuentra la frecuencia absoluta mayor, voy a encontrar el límite inferior. Sabemos que en este caso, al ser la tercera clase, 66 es límite inferior y 75 el límite superior. Necesitamos el límite inferior, que sería 66 de esa clase. Ajá. También me dice que tengo que encontrar la frecuencia superior, ajá, del renglón de la moda. La frecuencia superior sería esta, ajá, superior, frecuencia superior 11. Ajá. También me dice frecuencia anterior. La frecuencia anterior sería la 11. Estos porque aquí me los están pidiendo. Frecuencia anterior 10, frecuencia superior 11. ¿Esto para qué los voy a identificar? Para poder sustituir o poder ir calculando estos valores. Y miren, trato de hacer mis operaciones donde me hablan de mi frecuencia absoluta menos esa frecuencia anterior, es decir, 19, ajá,
menos 10. 19 menos 10 me daría 9. Y en la siguiente, que es la frecuencia absoluta menos la frecuencia superior, ahora sería 19 menos 11. Esta sería la superior y esto va a ser igual a 8. Vean que ya tengo las frecuencias, a los límites y necesitamos el tamaño de intervalo o la amplitud de clase, que es lo mismo. ¿Se acuerdan que cuando yo trabajo mi tabla de frecuencias tenemos que determinar cuántas clases y qué amplitud va a tener esas clases? Bueno, aquí como no me lo están dando, yo lo debo de calcular. Entonces, ¿qué hacemos? Restar el límite superior menos el límite inferior y 75 menos 66 me daría 10. Esta sería su tamaño de intervalo o amplitud de clase, que es prácticamente lo mismo. Ya con estos datos podemos sustituir, es decir, la moda a qué va a ser igual al límite inferior que dijimos es 66, más en este caso las frecuencias. Como ya tengo prácticamente resumido, decimos que mi frecuencia menos la frecuencia anterior me dio 9, es esta que calculé aquí, y eso va a ser entre, nuevamente esa misma frecuencia, vean que es el mismo valor, esa frecuencia, frecuencia de renglón menos lo que sería mi frecuencia anterior, vuelve a ser 9, pero ahora sí le vamos a sumar lo que sería el 8, que es aquí en este caso mi frecuencia más, en este caso menos, perdón, mi frecuencia superior, que sería el 8. Estos datos los calculamos aquí, solamente estoy sustituyendo y esto lo voy a multiplicar por 10. Ahora ya hay que simplificar. Vean que toda la información que obtuve fue para solamente sustituir. Aquí están los resultados. Este valor es igual a este, que serían el 9. Este es igual a 8, que es el que estoy sustituyendo. Y entonces vamos a simplificar. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 9 más 8. Entonces me queda 9 entre 17. Me quedaría 0.52 por 10, me daría 5.29 y más 66, que es mi límite. La moda para esta frecuencia o esta tabla de frecuencia sería 71.29. ¿Por qué trabajo esta fórmula? Porque me están dando una tabla de datos agrupados y no conozco la información. Entonces, de esta manera puedo determinar la moda. No va a ser un valor exacto porque lo desconocemos, pero sí vamos a poder determinarlo de esta manera.